Mi nombre es Alba Villarreal, llevo en la política hace 10 años, nací en Zaragoza y fui al colegio desde muy niña, estuve muy vinculada con mis abuelos y en el instituto, llamado IES Pilar, mi abuelo decidió estudiar Derecho por las noches mientras trabajaba en el campo para poder mantener a la familia. Eso me inculcó un valor muy importante en la vida y es el de esfuerzo y de compromiso, del cual aprendí que debía luchar por mis sueños. Fue así que más tarde, cuando cumplí 18 años y al acabar los estudios secundarios, decidí ir a la universidad. Debido a que mi familia no tenía medios para poder pagármela, fui becada y estudié Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Mientras estudiaba Ciencias Políticas, ya acabando la carrera, mi abuelo falleció y debido a que no tenía medios suficientes no pude ir al entierro. Cuando acabé la carrera recibí el premio extraordinario y mi abuela enfermó. Enfermó hasta tal punto que mis padres no se podían hacer cargo, necesitaban ayuda debido a su trabajo y me trasladé de nuevo a Zaragoza. Cuando llegué a Zaragoza, mi panorama fue de los peores. No tenía trabajo, buscaba de cualquier cosa. Es muy frustrante acabar una carrera, estar con 25 años y no tener ninguna oportunidad de trabajo. Ya en el colegio me llamaba la atención todo el tema de los poderes, de la política, y era hasta tal punto que los profesores se reían conmigo, porque me decían, lo tuyo no es normal, tú estás hecha para esto. Y entonces me metí en el consejo escolar. Hubo un profesor con el que tuve muchísima relación, que lo recuerdo con muchísimo cariño, que se llama Fernando Castaño, y este profesor me inculcó involucrarme en los órganos de las instituciones. Entonces me integré en el consejo escolar, estuve muy comprometida y ahí me di cuenta el valor de la responsabilidad. Como desde pequeñita me encontraba en estos órganos donde se tomaban decisiones importantes, vi que la responsabilidad era fundamental. Tenía que tener mucha disciplina y mucha responsabilidad. Quería llevarlo todo, quería participar en todos los órganos y a la vez quería sacar buenas notas para que en mi futuro me becaran. Fue así hasta que terminé bachiller. El segundo año de carrera me planteé irme de Erasmus. Era una experiencia que quería experimentar, quería conocer otra cultura, vivir en otra cultura y siempre me han llamado la atención los países del norte de Europa. Fue así y me presenté a la prueba, aprobé y me concedieron beca a Holanda. Fue un año increíble, conocí muchísimas personas como Alessio, que este año participa con nosotros en la campaña. He decidido llamarle porque me impactó mucho su compromiso y su responsabilidad con todo lo que tenía que ver con derechos humanos. Era un buen asesor fiscal para partidos políticos en Italia y he decidido llamarle. Este año también fue muy especial por otra cuestión. Conocí a mi actual marido. Los dos habíamos pedido la beca, él era de Madrid, yo de Zaragoza, y surgió el amor, como suele pasar a veces, pero este duró. Y nos hemos casado y hoy en día tenemos 2 hijas y estamos muy a gusto en la política, a mi marido le encanta y es mi primera dama. Como mis padres trabajaban todos los días y tenían poca disponibilidad, me criaron muchísimo con mis abuelos maternos y me encantaba, y recuerdo con mucho cariño, ir al mercado todos los fines de semana. Es un mercado tan bonito que tenemos en nuestra ciudad. E ir con mi abuelo y comprar la comida que íbamos a preparar el domingo, cuando venían mis padres, mis tíos, mis primos, nos juntábamos toda la familia. Soy una persona muy familiar, que me encanta disfrutar de los míos y siempre, siempre, siempre defenderé esos valores. Toda la referencia a Zaragoza era todo demasiado grande, las distancias eran demasiado largas, yo estaba acostumbrada a estar en una ciudad más pequeña, más acogedora. Decidí involucrarme, como siempre había hecho desde el consejo escolar, en una institución en la que se tomasen decisiones y en la que yo pudiera invertir mi tiempo por los demás. Me metí en un sindicato estudiantil en el que conocí a muchísimas de mis hoy amistades, me ayudaron muchísimo y desde hoy se han convertido en personas muy importantes y siempre les he dado las gracias, siempre que he podido. Considero muy importante la universidad, lo considero una etapa muy importante de la vida.
Me encantaría que cualquier niño tuviese en mente un proyecto universitario, porque creo que es posible, se puede. Los españoles que estamos más que preparados para ello. Si yo pude sin tener medios, hoy en día creo que debemos fomentar esos valores, debemos fomentar esas subvenciones, debemos fomentar las becas, debemos asegurar y comprometernos en que cada niño de este país, y sobre todo de Zaragoza, pueda estudiar en la universidad y se pueda formar. Y qué menos para conseguir esto de tener unas instalaciones como las que tenemos hoy en la Universidad de Zaragoza y luchar porque cada día todos los niños y niñas puedan acceder a ella. Después de que mi abuela estuviese año y medio enferma y encargándome de cuidar de ella en el parque, supuso una gran frustración para mí, decidí solicitar una beca para estudiar un máster en comunicación política y volver a Madrid. Cuando me conceden esa beca, mi abuela muere y decido trasladarme a Madrid, decido comenzar el máster y decido empezar de nuevo con toda la ilusión que empecé la universidad. Es en este máster donde conozco a mis compañeros, José Enrique y Daniel, los cuales yo llegué a Madrid con una idea yo había visto que lo que sucedía en Zaragoza no podía seguir. Eso tenía que cambiar de algún modo. Entonces yo ya llevaba con la idea de un nuevo proyecto en Zaragoza, de unas nuevas ilusiones, una nueva política. Decidí estudiar el máster y entonces me volví a trasladar a Madrid. Y el primer día de universidad conocí a José Enrique y a Daniel. Cada uno estábamos en un tipo de máster, yo era más de comunicación política y ellos pues decidieron otras vías. Esto no supuso nada, ya que nuestra relación desde el primer día fue de una amistad duradera y casualmente eran de Zaragoza. Fue una gran alegría llegar a Madrid y conocer gente de mi ciudad y fue una gran casualidad que los tres éramos de Zaragoza. Cuando la amistad fue madurando, les comenté mi idea de un nuevo proyecto en Zaragoza. Es un compromiso real de los políticos con los ciudadanos, porque no podemos olvidar que los políticos son ciudadanos y están ciudadanos. Poco a poco la idea fue progresando, los tres nos fuimos especializando en las diferentes áreas y un día, después de clase, nos fuimos a tomar unas cervezas en Madrid y en un bar en el que solíamos ir, fundamos en una servilleta el principal estatuto del partido. Fue muy curioso porque ¿quién nos lo iba a decir? De la nada, de una servilleta en un bar de cervezas, íbamos a crear un Compromiso Aragonés. Un partido que hoy en día ha garantizado los derechos, el bienestar, un partido que lleva garantizando todos estos años de gobierno y que con el que los zaragozanos se sienten a gusto, se sienten comprometidos. Nosotros, José Enrique, Daniel y yo, nos sentimos, aparte de amigos, familia. Para nosotros Zaragoza es nuestra familia, siempre la llevamos en el corazón, en la capital. Y hoy por hoy es un orgullo poder representar a esta gran ciudad y para nosotros no existe mayor logro profesional que Compromiso Aragonés.